Bienvenidos a Café de Innovación, el lugar donde las ideas se encuentran con el futuro. Durante esta hora exploraremos las últimas tendencias y conectaremos con líderes creativos que están transformando el mundo. Pero la innovación no se queda aquí. Síguenos en redes sociales, visita nuestra web, suscríbete en YouTube y únete a nuestro grupo de WhatsApp. Juntos continuaremos creciendo mediante la innovación. Café de Innovación, donde las ideas toman vuelo. Únete a nosotros para descubrir, crear y transformar. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de este Café de Innovación, quinto año al aire con este programa. Muy agradecidos con todos ustedes por la preferencia que han venido teniendo a lo largo de todos estos años. Hoy tenemos un tema súper interesante que es innovación con propósito y es conectando el talento con retos reales. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que pues por ahí están las investigaciones, por otro lado están las necesidades y a veces no logramos encajar esto, pero hoy nos acompaña Selene Díez Reyes. Ella es una experta en todos estos temas. Ella es CEO de Forte Innovation Consulting y nos va a platicar porque ella justo está precisamente con todos estos temas. Ahorita en un momento estamos con ella. Déjenme presentarme, soy Ricardo Bolaño, soy experto en transformar empresas usando herramientas de inteligencia artificial, aplicando gobierno corporativo, innovación, emprendimiento y compliance. Estoy en el grupo de expertos de la Alianza Nacional de Inteligencia Artificial, en el grupo de expertos de la OSD para Gobernanza de la Inteligencia Artificial y en el Comité Técnico de Normalización Nacional e Internacional de la familia de normas de ISO 56000, que son las normas de gestión de la innovación. La próxima semana vamos a estar con María José Hagerman. Ella tiene una línea de productos súper interesante. Ya nos estará platicando y vamos a platicar acerca de redefiniendo lo cotidiano. Tiene una historia bien interesante, como les comentaba, alrededor de estos productos y de este desarrollo. Y pues bueno, antes de arrancar, las personas que nos acompañan en redes, los que nos acompañan en Zoom, tienen ya esta encuesta ahí puesta, y los que nos acompañan en redes, siempre les pedimos que nos contesten. Son 4 preguntas: ¿qué tanto saben de emprendimiento? ¿Qué tanto saben de innovación? ¿Qué tanto, de qué empresa vienen y cuál es el puesto que están ocupando, la responsabilidad que tienen? Y esto lo hacemos para poder entregarles cada vez un mejor programa. Y bueno, antes de arrancar con Selene, por ahí les vuelvo a decir, ya tiene 2 o 3 meses que publicamos este libro, Al que madruga la inteligencia artificial le ayuda. Es un libro enfocado en enseñarte a usar la inteligencia artificial, quitar muchos mitos que hay alrededor de la inteligencia artificial, pero de manera fácil, inteligencia artificial generativa, para que con el libro puedas empezar inmediatamente a usarla. Está en Amazon, está en Kindle, está en papel. Entonces, bueno, ahí está el libro. He recibido muy buenos comentarios de él, lo cual agradezco mucho. Y bueno, ahora sí, traemos a Selene con nosotros. Selene, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Ricardo, muy bien, muchas gracias por la invitación, muy contenta de acompañarte. No, hombre, al contrario, gracias a ti que nos acompañes. La verdad es que cuando empecé a ver tu perfil y luego me metí a ver lo que haces
con tu empresa, dije, wow, o sea, esto lo tiene que saber todo el mundo, o sea, tanto por aspiracional, estoy seguro que cuando empieza a contar tu historia, más de una persona va a decir, yo quiero hacer algo similar, yo quiero tener esa línea, yo quiero tecnología, yo quiero algo más allá del simple trabajo. Estoy segurísimo. Y además me parece que aportas mucho en todo lo que se maneja en el país y fuera del país, que tanto necesitamos entender, Selene, todos estos temas tecnológicos. Oye, cuéntanos un poquito, antes de meternos a lo que es en sí la empresa como tal, cuéntanos un poquito de ti, cómo es que llegas a estos temas de tecnología, de innovación, y ahorita nos metemos al tema de tu empresa y la innovación con propósito. Gracias, Ricardo. Bueno, pues mira, yo muy agradecida de que hayas visto interés en mi perfil. Yo creo que hay mucha gente, ¿no? Cada vez más gente que está tratando de hacer la diferencia en este país que es tan grande, que es tan diverso, que tiene tanto talento, ¿no? Porque yo estoy convencida de que hay muchísimo talento en México. Yo, bueno, yo inicié el camino de emprendimiento hace 11 años que fundé mi compañía, que es Forte Innovation Consulting, la primera de ellas, y la fundé por una convicción y una idea de generar valor a través de servicios consultivos, de tecnologías de información en gobierno y en el sector privado. Yo soy ingeniera en sistemas, yo crecí en el norte del país, yo soy de Durango, México, tuve una formación pública en una ingeniería en el Tecnológico Regional de Durango, muy orgullosa de ello porque la verdad es que fue una etapa de mi vida pues muy buena, muy retadora, y siempre convencida de que tenía, si yo tenía un skill o si podría definir un skill en mi personalidad, era la resolución de problemas, ¿no? Entonces, desde muy temprano yo creo que yo entendí que tenía ese, vamos a pensar, ese superpoder o esa habilidad, o si hay algo que tenía yo como propósito, pues era buscar la manera de resolver problemas. Y yo creo que encontré en la ingeniería, como muchos de mis colegas cuando platicamos de esto, encontramos que la ingeniería también es una manera de crear, ¿no? Y la ingeniería también es una manera de generar valor en un país que tiene tantos retos estructurales. Y a partir de ahí, bueno, pues yo desarrollé la primera parte de mi trayectoria en sector público. Creo que esa trayectoria me ayudó mucho a entender que cuando estás en tecnología, lo primero que tienes que entender es qué es lo que quieres lograr, qué beneficio le quieres dar a la ciudadanía o a tu público objetivo, ¿no? Y yo creo que esa visión me ha ayudado y me ha permitido generar pues un valor diferenciado en lo que nosotros hacemos, habiendo tanta competencia. Ricardo, tú sabes que en este sector, en esta industria, en la innovación, pues hay muchísimas empresas mexicanas, internacionales, que están haciendo cosas extraordinarias. Y para nosotros ha sido muy importante generar valor a través de esta conexión con ese propósito superior, ¿no? De ver el ser humano, la calidad de vida de las personas, cómo las vamos a influir a través de la entrega de servicios y de soluciones y de productos que desarrollamos, ¿no? Entonces, eso ha sido parte de nuestra mística. Yo profundamente ingeniera, no científica, porque decidirme por el camino del emprendimiento y no por el camino de la academia, que me hubiera encantado, pero yo creo que eso es lo que fundamenta lo que hoy somos, Ricardo. Oye, Selene, dijiste como 1000 cosas bien interesantes. Déjame ver si me acuerdo de todas. Una, resolución de problemas. La realidad es que, a final de cuentas, estamos con eso. O sea, estamos solucionando problemas desde que nacemos. No, si tú quieres decir, hay veces que dicen, oye, es que el problema es una connotación negativa. Bueno, dile reto, dile lo que quieras, pero al final de cuentas estás resolviendo problemas y te vas haciendo de herramientas para poder resolver mejor problemas. Y bueno, totalmente de acuerdo contigo. Bueno, ¿qué quieres? ¿De ingeniero a ingeniera? Pues por supuesto que la ingeniería es lo más bonito, ¿no? Claro, que podría existir. Y la realidad es que en la ingeniería, los que han tenido oportunidad de estudiar ingeniería,
te atiborran de materias y todo el tiempo es estar resolviendo problemas, o sea, en aritmética, en geometría, en cálculo diferencial, en cálculo integral, en investigación de operaciones, en programación, todos siempre son problemas, puros problemas, ¿no? Entonces te haces una mentalidad que efectivamente, Selene, aunque te salgas de la ingeniería, se te queda la desviación profesional de Sí, todo lo que ves, tratar de hacer un modelo y tratar de encontrar un algoritmo para solucionarlo. claro, un pensamiento muy estructurado, ¿no? Que te funciona en muchos aspectos y luego también tienes que desaprender cuando estás hablando de innovación, ¿no? A crear, ¿no? Diferentes maneras, ¿no? De construir una solución a como los ingenieros estamos acostumbrados, ¿no? Entonces sí, hay muchos retos en ella. Sí, fíjate, Leopoldo nos saluda por aquí. ¿Qué tal, Leopoldo? Muy buenas tardes. Hola. Sí, fíjate, y entonces eso te hace que, digo, acomodes las cosas de manera diferente. Sin embargo, tú tocaste un punto que me parece medular en el gran diferencial de lo que puede ser, pues yo incluso te diría que la mayoría de los ingenieros contra una élite de ingenieros a los que me parece, Selene, que tú perteneces. Normalmente el ingeniero se enamora de su solución y entonces se enamora de su sistema, de su programa, de su tecnología y la defiende a capa y espada. Pero tú hablaste varias veces y lo reafirmaste, resolver el problema, y pues lo que dicen de negocios, te tienes que enamorar del problema, no de la solución. Pues te enamoras del problema, vas a poder encontrar decenas, cientos o miles de soluciones y nunca vas a pasar de moda. Entonces esto, Selene, me parece que es súper importante y si en esta parte me queda clarísimo el tema innovación con propósito, porque entonces no es innovar por innovar, es enfocarte en algo que pueda ser de trascendencia. Claro. Cuéntanos un poquito más cómo llegas a la empresa, cómo se te ocurre este concepto de empresa y Sí. cómo empiezas a abrirte paso en el emprendimiento con esta idea. Sí, claro. Mira, yo creo que una de las áreas de oportunidad que yo vi en una etapa muy temprana, como te decía, en la primera etapa de mi vida yo fui funcionaria pública y tuve la oportunidad de dirigir incluso una estrategia gubernamental de transformación digital hace algunos añitos, no voy a decir cuántos, pero algunos añitos antes de fundar la compañía. Y algo que veía como constante, y creo que tiene que ver con lo que decías ahorita, del enamoramiento que tenemos a veces los creadores, los ingenieros, los quienes estamos en este lado de tecnología, el enamoramiento por lo que tú ya diseñaste. Y yo veía como muy común una visión como muy acelerada de buscar generar negocio por las empresas con las cuales yo tenía interacción. ¿A qué voy? Quiero vender antes de saber cuál es el problema que voy a resolver, ¿no? Entonces, esa es una trampa que por supuesto nos sucede y evidentemente quienes estamos en este entorno de oferta-demanda, pues sabemos que el ciclo comercial es algo que tenemos que buscar anticipar y que tenemos que trabajar, ¿no? De la mejor manera. Pero a mí me parecía que la constante era, no te estoy escuchando, te quiero vender, ¿no? Entonces, antes de escucharte, quiero que veas mi solución. ¿Por qué? Porque está tan fabulosa que yo la desarrollé, que yo la hice, que dediqué mi esfuerzo, mi tiempo, mi todo, y no termino de entenderte, ¿no? Entonces, a mí me parece que una de las cosas importantes cuando estás hablando de innovación y de desarrollo tecnológico es aprender a escuchar para poder hacer una interpretación de lo que está sucediendo. Entonces, yo te cuento esto porque esa fue, creo que la raíz de imaginarme un modelo de negocio fundamentado en la capacidad de assessment, de discovery, de diagnóstico, de consultoría multidisciplinaria, que me parece que es tan relevante cuando estás hablando de tecnología, porque la tecnología es el habilitador que te permite que las cosas sucedan, pero tienes múltiples materias que tienes que aplicar en cada uno de los retos tecnológicos que se te ponen enfrente, ¿no? Creo que esta visión nos ayudó a construir un modelo
que pues ha sido bien adoptado y bien recibido por nuestros clientes, puesto que antes de estar fundamentalmente hablando de una solución tecnológica, hablamos de los retos de manera integral, ¿no? Cuando estás en sector público, por supuesto que entiendes que cuando desarrollas una solución que tiene impacto para X número de miles de ciudadanos, de cientos de ciudadanos, y que si tú te equivocas en una visión de cómo interpretas el beneficio que puede tener a través de un trámite gubernamental, a través de un proceso de atención ciudadana. Cuando te equivocas en ello, el impacto es exponencial, ¿no? Es exponencial porque lo ves en una relación afectada entre el gobierno y la ciudadanía, o en el sector privado porque simplemente la solución no cumple su misión. Entonces, bueno, yo estaba... que me quedó muy claro que si yo veía una brecha en el mercado o una oportunidad, si lo ves según como lo quieras ver, era justamente en enfocarse en ese valor consultivo que a veces no queremos hacer las empresas, ¿no? Que a veces decimos, me sale más caro, no está dentro de mi modelo de negocio, y para mí era muy importante. Entonces, cuando esto fue hace aproximadamente 13 años, que yo termino mi responsabilidad en el sector público y decido mudarme al Bajío, que es en donde inicié la compañía. Nosotros estamos en Guanajuato, aquí estamos, nuestras oficinas principales están en Guanajuato, en Puerto Interior, que es este centro logístico, ¿no?, tan importante en la región del Bajío del país, y bueno, pues una sede del sector automotriz muy importante. Y cuando me muevo a Guanajuato, uno de los factores que fueron detonadores para que pudiera yo iniciar este bosquejo que yo tenía, esta idea de, bueno, tal vez pensando o influyendo en el cómo se diseñan las soluciones, yo pueda tener como una oportunidad, ¿no? Y yo creo que a lo mejor no muchos emprendedores o muchos empresarios saben o tienes como ya claro a dónde vas a llegar, ¿no? O sea, para mí lo importante era decir, creo que tengo una oferta valiosa en el modelo consultivo que yo aplico, ¿no? Y a través de ese modelo consultivo creo que puedo llegar a tener pues una profesión, ¿no? Hacerme o desempeñarme en esa profesión. Sin embargo, me encontré también que el ecosistema de innovación acá en Guanajuato y en el Bajío, como en Ciudad de México y en varias regiones del país, era un ecosistema bastante vivo, bastante dinámico, ¿no? Entonces, a la vuelta de 6 meses yo ya estaba integrada con diferentes centros de investigación, dando clases en diferentes universidades, y de un momento a otro se materializó pues un primer proyecto que fue también en sector público, pero a nivel federal, y que fue pues el proyecto que detonó el poder aplicar este modelo que yo había estado diseñando previamente, ¿no? Y bueno, pues siempre digo, pues a lo mejor no estaba determinada a ser emprendedora, pero pues hubo el momento en donde se da la oportunidad y levanté la mano, ¿no? Y eso ha sido, pues fue el inicio del desarrollo de mi compañía, de Forte Innovation Consulting, que al día de hoy, pues bueno, nos hemos diversificado, que tenemos varias verticales, tanto en sectores que atendemos como en oferta, tanto de servicios como de productos digitales que hemos ido desarrollando y que ahorita te voy a platicar. Pero básicamente la semilla fue pensar que tenía una oportunidad dentro de la manera de interpretar los problemas y la manera de aproximar las soluciones. Fíjate, Selene, qué interesante, y déjame retomar el principio de lo que dijiste de tu trabajo en gobierno, en el sector público. La verdad es que cuando uno está fuera y nunca has tenido oportunidad de trabajar o de convivir desde adentro con sector público, prácticamente te dedicas a criticarlos porque nunca estás conforme con nada, ni con lo que piden, ni con lo que dan, ni con lo que hacen, ni con lo que no hacen, o sea, nada te gusta. Pero cuando te metes y empiezas a ver lo complicado que es que cualquier cosa pase, o sea, algo tan simple como, hoy vamos a poner un programa de ayuda a los emprendedores,
Uy, o sea, tiene que pasar por el filtro del municipio, del estado, de la federación, de la Secretaría de la Función Pública, tiene que pasar por la Auditoría Superior, tiene que pasar por, o sea, es complicadísimo. Y aparte hay otra cosa, tú dijiste un punto súper importante. Una vez que lo haces, ya no hay vuelta atrás, porque ni modo que digas, ay, me equivoqué, déjenme, volvemos a cambiar la ley, déjenme, cambiamos los artículos, déjenme, lo ajustamos. A lo mejor en la iniciativa privada es más fácil hacer eso, la mayoría de las veces, pero en sector público no, prácticamente una vez que ya lo haces, o sea, ya te tienes que esperar hasta quién sabe cuánto tiempo para volver a cambiarlo, si es que lo puedes cambiar. Cuando menos un año a que salgan las nuevas reglas de operación, y entonces eso hace que sea súper delicado esta parte y hace que te tengas que enfocar mucho en el problema y además con muchísimas restricciones. Y eso me queda claro que no cualquiera le entra, no cualquiera lo entiende, y eso hace también, Selene, que puedas tener un panorama bien amplio. Y si eso lo llevas al sector privado, pues bueno, más fácil y con mucha mayor solidez con base en la experiencia que tienes. Fíjate que Guanajuato me parece un estado súper interesante por el desarrollo que tiene. He tenido la oportunidad de tener varios clientes en Guanajuato y trabajar de cerca con gobierno estatal, con COFOSE, con gobiernos municipales. Y la verdad es que son buenos, o sea, realmente son buenos, echados para adelante, con ganas de que las cosas salgan, te apoyan en la medida de lo posible y no por eso, o sea, no es casualidad que Guanajuato esté en los lugares en los que está en la parte de desarrollo económico, como el sector automotriz, la parte agroindustrial, todo lo que lleva, que aparte lleva años construyéndolo, no es que en el último sexenio, o sea, llevan sexenio tras sexenio tras sexenio, que han ido fomentando y han ido construyendo sobre lo que vienen construyendo, que eso es súper importante. Pero bueno, qué bueno que estés por ahí, me da mucho gusto. Y cuéntanos tus productos, que Claro, sí, queremos escuchar. Ricardo. ¿Te encanta estar al día con las últimas tendencias e innovaciones? Entonces únete a nuestra comunidad hoy mismo. Suscríbete y activa las notificaciones dándole clic a la campanita para que no te pierdas ni un solo detalle. Estamos seguros que te encantará formar parte de nuestra comunidad de entusiastas de la innovación. Bueno, mira, y dices algo, creo que también es muy importante, la función pública o digamos el contexto público tiene sus retos, ¿no? Pero también hay gente muy valiosa y también hay esfuerzos muy valiosos en las diferentes regiones del país. Y yo creo que uno de los aciertos que nosotros tuvimos, nosotros que empezamos trabajando fundamentalmente en el sector de procuración e impartición de justicia. Desde nivel federal hasta diferentes estados de la República, con esa misión de tratar de no equivocarte tanto, ¿no? Porque lo dijiste ahorita, ¿no? Cada equivocación te cuesta, ¿no? Hay muchos impactos, ¿no? Entonces, el hecho de poder trabajar con sectores que requieren pues tanta precisión y que por supuesto el impacto también es tan importante, yo creo que nos ayudó a refinar la técnica, ¿no? De cómo aproximar los proyectos y cómo diseñar los proyectos con una visión estratégica multimateria, pero también pues con una precisión de ingeniería pues muy relevante. Los primeros 4 años de nuestra vida como empresa pues fueron mucho más orientados a GovTech, o sea, fuimos una empresa fundamentalmente para el desarrollo de tecnología para gobierno. Y a partir del 4.º año aproximadamente empezamos a ver justo lo que comentas, ¿no? ¿Y qué tal si esta metodología la podemos aplicar para sector privado? ¿Y qué tal si estos mismos valores que estamos integrando, de tratar de analizar o diseñar el proyecto ejecutivo de la solución tecnológica que vamos a implementar con indicadores macro, ¿no? Dice como número de impacto en personas beneficiadas, monto financiero, exponencialidad, entre otros factores. ¿Qué tal si eso puede ser valioso también para las diferentes industrias en las cuales trabajemos, ¿no?
vino más o menos en 2018, empezamos a hacer esta diversificación y yo creo que también pues empezó el camino de la profesionalización de la compañía. Te voy a ser sincera que al principio yo no sé si le pasa a muchos emprendedores, pero a mí sí me pasó. Yo era todóloga, o sea, yo, ¿no? Desde hacer arquitectura hasta codificar, hasta hacer análisis, estar frente a un cliente. Fue una etapa en donde pues prácticamente pues tratas de sacar y de ejecutar el trabajo con lo mejor que tú tienes, que son tus habilidades, en mi caso, ingenieriles, ¿no? Partiendo de más o menos 2018 empezamos el proceso de profesionalización y es ahí en donde empezamos a definir estas verticales en las cuales queríamos enfocarnos. De entrada, por la dinámica de la región en la que estamos, evidentemente enfocarnos en el sector automotriz era una misión relevante, ¿no? Con muchas barreras de entrada que por supuesto también tienen que ver con la capacidad instalada que tienes como compañía, con tu profesionalización como compañía, con el gobierno corporativo, si lo tienes implementado o no. Y yo creo que fue un gran acierto empezar a diseñar esta diversificación, ¿no? Por un lado, internamente preparar a los equipos, preparar la estructura, establecer y certificar nuestros modelos de trabajo, porque creo que eso también nos ha ayudado a crear diferenciadores. Yo estoy convencida de que el generar patentes, el generar propiedad intelectual desde la etapa en la cual estés como emprendedor, como compañía, es muy relevante, porque al final de cuentas eres dueño en el sector de tecnologías, al final lo más relevante es tu propiedad industrial, ¿no? Entonces empezamos a generar de manera consciente esta propiedad intelectual de manera continua de los productos que teníamos con base en los sectores que íbamos tocando. Eso nos ha llevado a tener al día de hoy al menos 5 productos digitales que están totalmente validados y operando en diferentes sectores, desde nuestro sistema de gestión para la justicia penal interinstitucional, que es un sistema que hemos venido diseñando y mejorando y madurando en el transcurso de los años y que está implementado en diferentes estados de la República, tanto como las soluciones para sector privado que al día de hoy pues también nos han ayudado a generar diferenciadores. Entonces empezamos con el sector de manufactura y también con el sector de logística, que al final de cuentas pues son sectores que están muy relacionados con la vocación industrial de la región y también pues con necesidades que yo visualizaba muy similares al contexto gubernamental en términos pues del impacto que tiene una caída de producción, el impacto que tiene el que una mercancía no llegue, que una cadena de suministro se rompa, etcétera, ¿no? Entonces, ahí empezó nuestra diversificación. Por supuesto que la pandemia, como para muchas compañías, fue un reto importante, porque no solamente, en nuestro caso, nos empujó de lleno a la oferta de servicios administrados, que es un giro, un servicio que todavía nosotros no estábamos explorando, puesto que nuestra naturaleza era puramente ingenieril y nuestra visión era construir ingenierías sí como servicio, pero también pensando en el desarrollo de productos digitales, ¿no? Entonces, cuando entra la pandemia, tuvimos que hacer esta extensión de nuestro portafolio hacia servicios administrados, que creo que fue un acierto porque nos permitió crecer como compañía, empezar a atender en sector privado empresas pues más grandes, empezar a incorporar también una visión diferente a cómo se ofertan los servicios administrados. Y a la vuelta, pues ya de estos 11 años, el día de hoy tenemos un portafolio que es muy transversal, pero que también pues nos ha seguido pues permitiendo tener diferenciadores al día de hoy, ¿no? Oye, bueno, primero felicidades. La verdad es que no todos los empresarios tienen esa visión de primero reconocer, registrar, certificar, que es algo que me parece muy bueno, porque para eso tienes que documentar. Y normalmente los empresarios, emprendedores, pues no documentan nada, o sea, hacen lo que hacen, lo hacen bien, rápido, con gusto, con ganas, pero no documentas nada. Entonces, eso hace complicado cada vez que quieres llegar a algo más y cada vez que quieres brincar. Decías de la parte de todólogo, bueno,
Nosotros, dentro de la parte fuerte de nosotros, de la empresa, es precisamente institucionalización de las empresas. Entonces, te diría que pertenecías al 99.99% de los emprendedores que hacen todo solos, y hacen todo solos. Me ha tocado empresas que tienen 50, 60 empleados y siguen haciendo todo. Oye, ¿cómo que hacen todo? Pues sí, digo, claro, las 50, 60 personas les ayudan, pero hacen todo, me refiero a que siguen teniendo el token del banco, no dejan hacer transacciones, son los únicos que tienen poder para actos de administración, dominio, siguen yendo a abrir cuentas al banco, o sea, hacen todo. Y entonces no, pues no, simplemente no funciona. Y mira, aprovecho le estoy copiando por ahí un enlace a un sitio que tenemos que se llama ordenatuempresa.mx. Okay. Métanse, voy a dar un seminario en 2 semanas de 3 días que precisamente está enfocado en esto. O sea, les enseñamos primero el cómo organizarte con un modelo de negocios, primer día. Segundo día, los cuántos, la parte de cómo ponerle números a lo que estás haciendo, que es algo que el emprendedor tampoco hace. Y luego, cómo ayudarte de las personas para multiplicarte a través de tus colaboradores. Claro. No tiene ningún costo, son 3 días seguidos, 30 de septiembre, 1 de octubre y 2 de octubre. Métanse, véanlo. La realidad es que le ha servido a muchísimas personas, porque, pues ya lo vieron. He aquí un ejemplo, digo, Selene no tomó el seminario conmigo, pero a final de cuentas hiciste lo mismo, o sea, reflexionar, ver, poner en orden. Hablabas de un punto que decías, es que antes de empezar a ver, te avientas a resolver las cosas. Nosotros, dentro de la función de consultoría, manejamos una triada que les decimos, a ver, espérate, primero conocer, entender y resolver. Si no conoces la información, si no conoces los antecedentes del problema, si no conoces los orígenes, no vas a poder resolverlo bien. Si no después entiendes la relación, causa y efecto, qué fue primero, qué fue después, para qué estás queriendo resolver, no vas a llegar a ningún lado. Y ahora sí, ya que conoces, entiendes, entonces ya puedes resolver, puedes dominar. Y son pasos que Selene muchas veces nos brincamos porque ya quieres resolver, ya estás queriendo, ya yo te resuelvo. Espérame, primero tienes que investigar, preguntar, desarrollar, y creo que eso es un potencial muy grande que, como comentas, me parece que ustedes lo tienen, y eso es básico antes de que quieras brincar a resolver un problema con la empresa. Déjame claro. Y creo que, perdóname que te interrumpa, pero creo que dijiste algo bien importante, que es necesario aprender a gestionar el conocimiento. Yo creo que yo estoy convencida de que el conocimiento también se estructura, se gestiona, ¿no? Y no específicamente que se documente, sino que se interprete, que signifique algo dentro de la compañía, ¿no? Más en un sector, en un entorno que es tan competitivo y que sigue creciendo tanto, ¿no? Y que los ciclos cada vez se acortan más en términos de qué tecnologías utilizar. Yo fundamento el éxito de nuestro modelo en ser agnósticos a la tecnología que existe, porque yo sé que la tecnología, cada vez los ciclos van a cambiar y se van a reducir cada día más, ¿no? Hoy vemos con la incorporación o la democratización de la IA, ¿no? Ya en el momento en el cual estamos, que es tal vez la antesala de un siguiente brinco a una siguiente visión o revolución industrial, ¿no? Apalancada por la IA, pues vemos que no es suficiente el esfuerzo de hacerte experto en una tecnología particularmente, ¿no? Lo que tienes que hacer es que tus equipos sean capaces de adoptar el conocimiento y trasladarlo o transformarlo en soluciones, y eso hace mucho más rápido que puedas aprender un lenguaje de programación o 20, ¿no? Porque aprendes sintaxis, pero si no sabes, si no tienes los conocimientos básicos o las habilidades de interpretación y de gestión del conocimiento, pues entonces ahí es en donde tenemos problemas de estancamiento las empresas, ¿no? Claro, y fíjate, bueno, les estoy copiando aquí tu sitio, Forte Innovation. Gracias. Para que le den una curioseada después de que acabe el programa, porque ahorita quédense aquí platicando con nosotros.
Fíjate, Selene, dices algo súper importante. Si tú te dedicas a entender las actividades, el lenguaje de programación, la tecnología, la versión, estás entendiendo las hojas. Pierdes de vista la rama, el árbol y el bosque. Y lo que tenemos que entender es cómo funciona el bosque. Y el bosque somos nosotros, los humanos, la interacción entre humanos. Seguimos teniendo los mismos problemas que hace 4,000 años. ¿No? O sea, hace 4,000 años necesitamos movernos de un punto A un punto B. Seguimos teniendo la misma necesidad. Nada más que, pues antes caminábamos, después fue a caballo, después en carreta, después en carro, después en autobús, en tren, en avión, en naves espaciales. En algún momento a lo mejor nos vamos a teletransportar, pero el problema es el mismo. Entonces, si tú logras abstraerte y entender eso, pues bueno, yo ya entendí cómo es el algoritmo, cómo es el modelo, cómo es la interacción de los datos con los pasos a seguir para la solución. Pues bueno, pues ya estaba viendo aquí en tu página los 3,000 lenguajes de programación con los que pueden trabajar. Pues ya da lo mismo si lo haces en PHP, en Python, en C++, no importa, porque si está bien hecho el modelo de alto nivel, lo de abajo es secundario. Porque si lo primero que empiezas a hacer es empezar a escribir código, ¿quién sabe a dónde llegues? Claro, ¿no? Y que además el día de hoy también, y yo creo que ahorita que te hablaba de esta democratización de la IA y esta evolución también para el sector de tecnologías de información, creo que viene una evolución importante, la estamos viviendo todos, ¿no? ¿Qué tanto es valioso? ¿Quién sabe codificar o no? O sea, incluso tu modelo de negocio. Yo creo que todas estamos pasando por esta transformación en donde dices, bueno, ¿cómo replanteo lo que hago, ¿no? Mi core de negocio, que es desarrollar soluciones tecnológicas, ¿cómo se va a rediseñar al momento que tienes que adoptar soluciones y plataformas IA tanto para las operaciones, como para el delivery, como para las pruebas, como para simplemente generarle valor a un cliente de una manera diferente, ¿no? Entonces, creo que todas esas... yo estoy convencida de que entre más, tal vez por un lado, humilde como empresario seas, ¿no? De que tienes que reaprender todo el tiempo de tu negocio y sobre todo del mercado, ¿no? A mí creo que un tema muy relevante y que de repente no hacemos tanto es estar analizando el mercado, a dónde va y cómo puedo conectarlo con yo siempre lo digo, como con este propósito superior. Hace algunos años me tocó ser parte del diseño de la agenda digital de Guanajuato, con un equipo de consultores y bueno, creo que tienes bastantes conocidos por acá, pero creo que uno de los retos iniciales más trascendentales en el proyecto fue determinar la tesis en torno a una agenda digital sectorial, ¿no? A ver, no queríamos hablar fundamentalmente de las tecnologías, que por supuesto tú puedes encontrar 20,000 estudios sobre la proyección que tenía la inteligencia artificial, la ciberseguridad, la nube, todas las tecnologías convergentes y todas las que están en torno a la industria 4.0. Y lo que estuvimos tratando de comprender es cuáles son los puntos comunes entre estos sectores y cuáles son los puntos comunes entre la tecnología. Y al final, toda la tesis del proyecto se basó en los principios fundamentales del ser humano y las necesidades fundamentales del ser humano, que si eso lo trasladas a cualquier sector, terminan siendo lo mismo: necesidad de educación, necesidad de seguridad, necesidad de movilidad, necesidad de esparcimiento. Y en torno a esta como integralidad, ¿no? de lo que es el ser humano, pudimos desarrollar una tesis que al día de hoy, siempre que nos tenemos la oportunidad de juntarnos y de platicar, estos amigos consultores y yo, nos da mucho gusto que cada vez que volvemos a leer los estudios, con base en esta tesis, vemos que sigue vigente, ¿no? Y que la idea y los componentes de la propuesta se mantienen vigentes justamente por este regresar a lo básico, ¿no? Entonces, creo que hoy estamos en una etapa que yo la veo extraordinaria. Por supuesto que soy tecnóloga y no puedo dejarla de ver de esa manera.
en donde el ser humano empieza a tener una convergencia con lo digital, ¿no? Esta singularidad, ¿no? Que si sigues a algunos autores, pues cada vez está pues, más cercana, ¿no? Entre un ser humano potenciado por el mundo digital, donde tienes también una identidad digital, pero también sigue siendo el mismo ser humano que tiene necesidades las mismas, de seguridad, de educación, de salud, de tal. Entonces, creo que esta convergencia, cuando la visualizas desde la perspectiva consultiva, te ayuda a crear pues una base sólida y consistente en el tiempo, ¿no? Sostenible en el tiempo, que para las empresas es muy importante. Cuando hablas de inversiones en tecnologías de información, es súper importante decirle por qué va a ser sostenible en el tiempo tu inversión y cómo la vas a capitalizar y rentabilizar, ¿no? Entonces, si vas más allá y no solo hablas de la tecnología, yo creo que pues puedes y logras una integración con el modelo de negocio de tu cliente y con la visión de negocio de tu cliente de manera más efectiva. ¿Te gustaría hablar de vino con seguridad, disfrutarlo con conocimiento y convertirte en un verdadero experto? Soy Vino es un programa completo diseñado para transformar tu relación con el vino. Con nuestros ebooks y cursos online on demand, aprenderás desde la historia del vino hasta cómo catar, maridar y apreciar cada copa como un profesional. No importa si eres principiante o entusiasta, aquí tienes todo lo que necesitas para dar un gran paso. Y créeme, será un cambio positivo para tu vida. Haz clic en el link de la descripción y comienza hoy tu viaje en el mundo del vino. El conocimiento te está esperando. Sí, totalmente de acuerdo, Selene. La verdad es que todas estas divergencias y convergencias que se van dando con las opiniones tecnológicas, encuentras opiniones, seguramente has leído a Peter Diamandis y toda su pandilla de gente del Singularity University, traen una línea muy en el X-Prize, todo esto que están desarrollando. Encuentras a todos los ex-Google, ex-Amazon, que traen otra línea de desarrollo, toda la parte de OpenAI, Cloud, y todos estos desarrollos de inteligencia artificial independientes a algún monstruo tecnológico, y luego te encuentras pues, la visión que trae Microsoft, la visión que trae Google, la visión que trae Amazon, entonces te encuentras una multiplicidad de entendimientos. Pero si te empiezas a ir a fondo, acabas llegando a la parte medular que tú decías. A final de cuentas estamos buscando lo mismo, y esto en la regulación que publicaron, si no me equivoco, hace un par de años la Unión Europea, uno de los puntos era no vulnerar los derechos fundamentales del individuo. Y regresamos a lo que se escribía hace 2,000-3,000 años, de esa protección, de esa ética, de esa integridad, de esa empatía que deberíamos de tener los seres humanos con todo lo que nos está rodeando de alguna u otra forma. Claro, y si eso, perdóname que te interrumpa, si eso lo trasladas al tema de talento, ¿no? Que es otro de los aspectos tan importantes en la innovación y en el desarrollo económico, ¿no? Del mundo. Hoy vemos que las organizaciones tenemos que ser más sensibles como a estas necesidades integrales que tiene la persona que empleas, ¿no? Y las necesidades tanto de generación de habilidades para el empleo, tanto habilidades técnicas como habilidades blandas, como habilidades multiculturales que también se tienen que integrar en el entorno de las organizaciones. Te quiero platicar que después de la pandemia, nosotros teníamos un reto bien importante, que era el mantener el talento, ¿no? El poder retener el talento. Se vino una dinámica tremenda, se abre un mercado global de tecnologías de información, se rompen las barreras porque empieza el trabajo remoto, empezamos a tener muchísima necesidad de tener especialistas cada vez más con skills mucho más precisos, pero también tenemos el reto de que a la vuelta de la esquina estaba una compañía global que venía a llevarse el talento, ¿no? Y que como una empresa local mexicana, pues no estabas a veces en las condiciones para poder hacer una contraoferta.
Y una de las cosas que hicimos como parte de la estrategia de mantener nuestros estándares de calidad fue, primero empezamos con la idea de generar nuestro propio modelo interno de entrenamiento, que pronto lo trasladamos a un spin-off que el día de hoy se llama Metaforce, que es una compañía que fundé hace algunos años, hace 3 años, y que va dedicada a desarrollar entrenamiento a través de una metodología andragógica que diseñamos y codiseñamos aquí con varios expertos para poder acompañar al talento a generar capacidades para ser mucho más resilientes en el entorno laboral, tener también habilidades para poder hacer transformación de sus habilidades o upskilling de sus habilidades hacia nuevas tecnologías por esta dinámica que tenemos el día de hoy en el sector de tecnologías de información, ¿no? Tienes un especialista en A y a la vuelta de un año ese especialista en A tiene que tener 2 o 3 habilidades más, ¿no? Entonces, el diseñar un modelo andragógico de 3 meses, periodos de entrenamiento de 3 meses, 70% práctico, 30% teórico, síncrono, asíncrono, donde te permitiera estar y servir como mentor al talento para que pudiera empezar a tomar no solamente las habilidades duras, sino también la sensibilidad de lo que se requiere de él en el entorno laboral. Y empezamos, Ricardo, con una apuesta hasta con miedo, de decir, híjole, a ver si nos sale, puesto que hay una gran cantidad de oferta educativa, ¿no? Y nuestra intención no era hacer otra oferta adicional de capacitación y convertirnos en una empresa de capacitación, sino diseñar un modelo que nos ayudara primero internamente a generar nuevas camadas de talento, identificar ese talento que tal vez no estaba llegando hacia una entrevista de trabajo porque estaba a lo mejor todavía encontrando su lugar entre esta última milla, ¿no? Esta brecha última de cuando sales de la universidad y no encuentras tu lugar y tal vez hay habilidades que no tienes porque en el programa educativo no venían, pero me lo están pidiendo en mi primera entrevista de trabajo. Entonces, diseñamos un modelo muy bonito que al día de hoy me siento pues muy orgullosa de que hemos entrenado al menos 2,000 jóvenes en diferentes habilidades, ¿no? Por supuesto, relacionadas con tecnologías de información, pero también insertando los temas fundamentales que te comento, ¿no? Pensamiento crítico, habilidades de diagramación, de abstracción, ¿no? De comunicación, de presentación de una idea de solución de un problema, ¿no? Y también acompañado de habilidades de idiomas que son pues tan relevantes para la industria. Entonces, convertimos este modelo en una fuente de talento interna, pero también nos permitió entender cada vez más cuáles son estos retos que tiene el día de hoy el talento, que tiene necesidades por un lado, mucho más sofisticadas, que valora su tiempo personal, pero que también se puede comprometer mucho con la organización. Entender también que en el entorno laboral hoy es multigeneracional como nunca, ¿no? Entonces tienes que tener una oferta multigeneracional en donde el señor o la persona profesionista de 55 años pueda entablar un trabajo en equipo con un joven de 26, 27 años, ¿no? Entonces, esos retos yo creo que hoy seguramente están muchísimo en la mente de las empresas porque al final es lo que hace la diferencia en tu competitividad, ¿no? Sí, y fíjate que déjame compartir aquí un comentario de Enrique, que dice, todos deberíamos de tener el enfoque lógico intelectual de conocimiento y experiencia con enfoque solucionador de problemas o necesidades del mundo. Y fíjate que esta parte de educación es súper importante. Lo que hablábamos del reskilling y del upskilling es algo que cada vez está sonando más en el mundo. Lo hablan en la OSD, lo hablan en el Foro Económico Mundial, que es algo importante. Y yo pues, les comento mucho, bueno, si tú eres contador, ahora vas a tener que aprender un poquito de tecnología, un poquito de inteligencia artificial. ¿Me voy a volver tecnólogo? No, por lo menos para que entiendas cómo hablar con alguien de tecnología. Tú eres tecnólogo, pues vas a tener que aprender un poquito de fiscal, un poquito de contabilidad, un poquito de administración, pero tú sigues siendo tu núcleo de ti mismo, pero este reskilling alrededor como para poder tener esos lazos, porque por un lado cada vez es más fácil aprender,
y por otro lado, cada vez necesitas más interlocución con un abanico impresionante de especialidades, profesiones que tienes. Y entonces, toda esta parte humana, Selene, es básica y me parece que es un gran acierto esto que estás haciendo de complementar la educación básica que tenemos, porque como te decía, yo soy ingeniero y bueno, o sea, salí, pero de plano con 3,000 carencias, súper bien preparado como ingeniero en aquel tiempo, no lo puedo negar, pero con 1,000 carencias, no entendía nada, no entendía de empresa, no entendía, y desde que salí de la universidad puse una empresa y bueno, todo lo que se te ocurra que podría haber pasado, me pasó. Sí, no, Entonces, te creo. entonces, en eso estás. Pero oye, qué bien, cuéntanos un poquito más, ¿qué es lo que tú has visto? ¿Cómo ves el futuro de esto? Por un lado decías, hay mucha competencia en tecnología, pero por otro lado hay una gran carencia de tecnólogos. Faltan muchos especialistas en Sí. tecnologías y con toda esta aceleración digital, bueno, creo que cada vez hacen más falta. Sí, sin duda. Mira, yo creo que hay una escasez estructural y yo creo que no tiene que ver solamente a lo mejor con la manera como está estructurada la educación o la parte académica, ¿no? Que creo que es súper valiosa. Y yo, algo que hemos aprendido en este proceso de entrenar talento, ¿no? Y de trabajar con jóvenes, que la verdad es que me apasiona y entre más entro en ese mundo aprendes, ¿no? A veces más tú de ellos que ellos de ti. Pero yo creo que, bueno, por un lado está esta escasez estructural en donde todas las industrias tienen una brecha de talento, ¿no? Pero sobre todo tienen creo que una de las oportunidades que tenemos es en el poder diseñar estrategias de generación de talento. Y no solamente dejarlas al sector público, que digamos históricamente o generalmente es quien tiene como esta visión o trata de hacer estrategias de gestión y de preparación de talento. Yo creo que también las industrias tenemos la obligación y la necesidad de diseñar y codiseñar los perfiles que son necesarios para poder hacer frente económicamente a los retos que la demanda global nos pide, ¿no? Entonces, si lo ves desde el sector automotriz, que tiene tantos retos de incorporación de tecnología a sus procesos operativos, a la cadena de suministro, al mismo diseño de los coches, ¿no? Y la disyuntiva de qué tanto vamos a avanzar hacia los coches autónomos, en qué ritmo, en qué velocidad, cuáles tecnologías son las que los habilitan. Si te mueves al sector agroindustrial, estás en la misma disyuntiva, ¿no? Y sector zapatero, que últimamente ha sido noticia nacional y nos da mucho gusto, puesto que se dio un espaldarazo importante, ¿no? A la industria nacional a través de estas medidas que tomó el gobierno federal. Sin embargo, tiene que haber un trabajo continuo de perfilamiento y de diseño de estrategias regionalizadas. Yo tuve la oportunidad de ser presidenta del clúster de tecnologías de información aquí en Guanajuato hace algunos periodos, y uno de los principales retos que tuvimos en la agenda como consejo fue diseñar esta estrategia regionalizada, ¿no? En las teorías de clusterización de Michael Porter se habla mucho de esta regionalización inteligente, ¿no? No todas las regiones y no todas las industrias y no todas las personas somos buenas para lo mismo, ¿no? Entonces el identificar dónde están tus valores agregados y cómo puedes crear valor económico a través de esas capacidades que ya tienes y capacidades que puedes construir. Yo creo que ahí tenemos que hacer pues mucho más trabajo coordinado, gobierno y empresa, para la construcción de estos perfiles, ¿no? La cercanía de estos perfiles con las industrias, ¿no? A veces vamos a pensar, nosotros tenemos mucha vinculación con bolsas de trabajo de universidades privadas, etcétera, ¿no? Y hay en el mejor de los casos, pues hay quienes llegan a posicionar sus perfiles con la empresa A o B, pero sin embargo, creo que hace falta también esfuerzos concentrados de generación de acercamiento de oferta y demanda en lo laboral, donde se puedan
tomar la experiencia y documentar cuáles son las brechas que están teniendo las empresas el talento que quiere emplearse, ¿no? Yo creo que con todos los estudios que hay, siento que hay que profundizar desde esa realidad de la región, ¿no? Región por región, industria por industria, para poder tener más tiros de precisión y colaborar entre las iniciativas académicas con las iniciativas de última milla, le llamo yo a nuestro modelo de Metafor, donde dices, ok, yo no te voy a entrenar desde cero, yo te voy a dar una peinadita y una organizadita para que seas más valiosa en el trabajo, pero entre más colaboremos, entre más haya correlación en esto, vamos a avanzar mejor, ¿no? La industria de tecnologías de información se está transformando y se va a seguir transformando y sus ciclos van a seguir siendo muy cortos. El valor económico que tiene esta industria ya es enorme y también eso potencia la necesidad o incrementa la necesidad de que nuestro país, por hablar de nuestra región, incremente las estrategias de generación de talento, de reskilling de talento y de pues, preparación o vinculación de ese talento con las industrias económicamente activas, ¿no? Yo creo que ahí hay mucho que hacer. Hoy creo que se suma a ese reto también la necesidad estructural de transformación de la infraestructura física en México, en las diferentes regiones, para atender las nuevas necesidades que tienen las industrias, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando de las fábricas de inteligencia artificial, los data centers que son necesarios para poder generar la capacidad de procesamiento de modelos que se puedan desarrollar desde nuestro país para mantener la soberanía, para mantener también la independencia, ¿no? de la construcción de modelos, etcétera, y que si tú lo ves de manera general, la mayor parte del país pues no está preparado para poder hacer y atender estos nuevos retos que vienen, ¿no? De telecomunicaciones, de atender los retos de ciberseguridad. Y no hay, creo, que el suficiente talento preparado o listo, no por la preparación académica, sino listo para atender estos retos, ¿no? A través de estrategias. Sí, Selene, totalmente de acuerdo. La verdad es que sí hay mucha necesidad, cada vez va a haber más, porque cada vez el núcleo de conocimiento se va haciendo más fuerte. Entonces, como hay más conocimiento, pues tienes que tener una mejor preparación y tienes que estar en lo nuevo, porque parte de lo que viste hace 10 años ya no funciona, entonces tienes que saber poquito de lo viejo, mucho de lo nuevo, mucho de lo que viene, que también pues hay que estarle jugando al futurólogo para ver más o menos, tratar de ver qué viene y estar pues siempre que nunca te quedes obsoleto ni como profesionista, ni como empresa, ni como empresario, porque la realidad es que es bien importante el entenderlo. Oye, Selene, pues ya casi al cierre del programa voy a poner por aquí un WhatsApp un QR de nuestro grupo de WhatsApp que se llama la Cofradía del Café de Innovación. Para los que se quieran agregar, compartimos noticias de innovación, compartimos estos programas, compartimos algo de información relacionada con esto. Y pues antes de despedirnos, Selene, ¿qué mensaje le mandarías a las personas que nos están viendo en este momento en vivo, los que ven la grabación en LinkedIn, en Facebook, en YouTube, o los que están escuchando el podcast que publicamos un par de días después en las diferentes plataformas de podcast? Pues primero que nada, nuevamente agradecerte, Ricardo, y a tu auditorio, porque creo que el hablar de innovación y hablar de resolución de problemas, ¿no? Con una visión, con propósitos superiores muy relevante, ¿no? Por los retos que tiene nuestro país. Yo diría que es muy importante que las empresas en todos los sectores, en todos los contextos, tengamos más herramientas, ¿no? Y seamos mucho más abiertos a hablar de las problemáticas que vivimos al interior para adoptar la tecnología y la innovación. Que consumir innovación sea hoy algo
realista, ¿no? Porque también es un reto poder hacer realidad, ¿no? Un ciclo de innovación en una empresa, que es importante que se acerquen a expertos, pero que también se preocupen menos, ¿no? Creo que hay que equivocarse rápido, equivocarse continuamente para poder aprender y para poder generar pues el valor y el diferencial que da la tecnología de información sumada a la innovación, ¿no? Yo creo que eso es fundamental para que entonces puedas construir pues una estrategia diferenciadora que potencie tu negocio, que potencie las capacidades que tiene tu empresa y sobre todo también que en esa vertiente pues acompañes el crecimiento de tu talento, ¿no? Yo creo que cada vez vemos que las empresas que tienen mayor claridad en cuanto a cómo acompañar al talento en su desarrollo, pues seguramente van a ser más competitivas en el futuro. Así que, pues bueno, pues muchas gracias, Ricardo. Me gustaría dejarles nuestras redes sociales y con mucho gusto poder avanzar y continuar esta conversación en otro momento. Sí, claro que sí. Con mucho gusto, Selene. ¿Qué red ponemos de LinkedIn? Ahorita con mucho gusto por aquí. En LinkedIn estamos como Forte Innovation y como Metaforce. Y también por ahí si buscan nuestro Centro de Innovación y Desarrollo, que debe de ser showroom.seed.forteinnovation.mx. Para cerrar, les platico que hace 2 años que fundamos nuestro Centro de Innovación y Desarrollo enfocado en inteligencia artificial y tenemos un showroom que igual se los pongo por acá, muy interesante para que vean de manera vivencial, ¿no? Algunas aplicaciones de IA que el equipo de innovación ha estado construyendo. Así que, pues bueno, Ricardo, muchísimas gracias por el espacio y felicidades por 5 años, ¿verdad? Selene, no, muchísimas gracias. Gracias a ti que nos acompañas. La verdad es que el programa se ha hecho muy interesante porque los invitados, la verdad es que comparten la crema innata del conocimiento y entonces eso ayuda porque es un efecto multiplicador. De lo que tú compartes, alguien lo entiende, lo motivas, alguien le da una idea, alguien se acerca contigo. Han salido 2 o 3 alianzas del programa. Me ha tocado que de repente me mandan videos de, oye, mira, ando por acá en Tijuana, vine a dar una conferencia y me contactaron después del programa. En fin, aquí la idea, como tú bien lo vives día a día, Selene, pues es ayudarnos, compartir, estar tejiendo y estar generando todo esto de innovación con propósito, que fue la médula del programa. Selene, pues otra vez muchísimas gracias a todos los que nos acompañan, muchas gracias y nos vemos el próximo jueves a la misma hora en las mismas redes. Gracias, Ricardo, gracias a todos. Gracias, Selene, y que tengan un excelente fin de jueves, viernes y un excelente fin de semana. Gracias por acompañarnos en esta emocionante travesía en el Café de Innovación. Hemos explorado, aprendido y conectado con la increíble comunidad de innovadores como tú. Pero nuestra conversación no termina aquí. Síguenos en redes sociales, visita nuestra web, mantente al tanto en YouTube y únete a nuestro grupo de WhatsApp. Juntos continuaremos la revolución de la innovación. Hasta la próxima semana, donde seguiremos explorando el futuro. Café de Innovación, donde cada despedida es el comienzo de una nueva aventura. ¡Hasta pronto!